lo que trabajamos mucho en lo que es el consultorio es, a través de este interrogatorio exhaustivo, es como armar un tratamiento a medida, ¿no? Como si fuera. Porque lo que seduce a una mujer no seduce a otra y las herramientas que puede tener un hombre son muy distintas a las que puede tener otro. Bienvenidos a Animate, el podcast en español de Free Thinkers of the World, conducido por Mariano Descalzi y quien les habla, Euge Moltó. El siguiente episodio contiene temáticas y lenguaje adulto, por lo que se recomienda discreción. ¿Hay una diferencia entre cómo piensa y siente una mujer y cómo piensa y siente un hombre en general? Hay, sí, a nivel neurológico los hay y a nivel también de estos de inputs, por ejemplo, los hombres suelen ser mucho más sensibles a la parte visual, ¿sí? En cambio la mujer lo es a nivel de lo sensitivo, de los sentidos, del olfato, del tacto sobre todo. Lo que excita a un hombre no es lo mismo que excita a una mujer. Esto siempre en líneas generales, por supuesto que hay un abanico enorme de diferencias, pero en líneas generales sí. Las formas de comunicar también, los tiempos son muy distintos también. ¿Les enseñan a los hombres cómo seducir a la mujer? En realidad, por ahí es muy amplio. Lo que trabajamos mucho en lo que es el consultorio es, a través de este interrogatorio exhaustivo, es como armar un tratamiento a medida, ¿no? Como si fuera. Porque lo que seduce a una mujer no seduce a otra y las herramientas que puede tener un hombre son muy distintas a las que puede tener otro. Entonces, por ahí se reduce demasiado y hay que tener en cuenta esto, qué trae ese hombre en particular con esa mujer particular, o ese hombre y ese hombre, o esa mujer, ¿no? Independientemente de la orientación sexual que tengan, pero es esto, es a medida, pero sí se trabaja, pero en relación a esa pareja que está ahí, o a ese hombre que está ahí, o a esa mujer que está ahí. El tema de seducción sí lo hablan. Si es el motivo de consulta, sí. Ah, ok. Eso va a depender del motivo de consulta. Uno siempre toma de referencia eso, después obviamente se van abriendo un montón de otras aristas y en general suelen surgir en la terapia sexológica otras cuestiones que no tienen que ver justamente con lo sexual, ¿no? Como decía antes, algún duelo transitado, no en los tiempos esperados o apresurado, bueno, la vida, estrés, ¿no? Situaciones de los ciclos de vida que vamos teniendo, dependiendo de en qué etapa de la vida estemos, y todas estas cosas afectan a la sexualidad en sí. Por ejemplo, no sé, otro motivo recurrente de consulta en hombres es la eyaculación rápida, ¿no? Lo que antes se llamaba como eyaculación precoz. Y esto tiene que ver con una respuesta mal aprendida en aquellos años de adolescente donde la masturbación tenía que ser rápida, que no me vean, que no me encuentren, tabú, ¿no? Y eso generó que se aprendiera una respuesta eyaculatoria precoz. Entonces se trabaja mucho en volver a reaprender esa respuesta eyaculatoria. Eso lleva tiempo, en general también se necesita de medicación, al menos en principio, pero bueno, en general los motivos de consulta no tienen que ver propiamente con lo sexual, sino que se retrotraen a otras y otras situaciones que ese paciente en particular vivió o experimentó. Bueno, esto, uno de los temas que habíamos pensado era cómo impacta el sexo en la autoestima y cómo impacta la autoestima en el sexo. Lo veo muy relacionado a esto, como esto de tener que haberse estar escondido y que se fuese algo malo o sucio, como mucho en la autoestima, porque uno igual tiene la necesidad sexual y soy malo, soy sucio, ¿no? Exacto, la culpa, ¿no? La culpa, el castigo, la represión en relación a eso, a la búsqueda del placer y además con lo importante que es el autoconocimiento, ¿no? Tanto en los hombres como en las mujeres. Es clave que uno pueda conocerse a uno mismo para después poder tener un encuentro con un otro pleno y satisfactorio. Si yo no me conozco y no sé qué me gusta, cómo me gusta, de qué forma, en qué tiempos, difícilmente se lo pueda transmitir al otro, ¿no? Seguramente después se logra, pero en cuánto tiempo, ¿no? Y a base por ahí de cuántos encuentros no tan fructíferos o no tan buenos o no tan placenteros. Sí, es re importante hablar de autoconocimiento, de autosatisfacción, masturbación, como uno lo quiera llamar, porque durante muchos años, sobre todo en nuestra época, fue vivido con mucha culpa y como algo negativo. Yo recuerdo haber escuchado que, además, ni se hablaba de masturbación femenina, por empezar, no existía. O sea, uno escuchaba masturbación y automáticamente se asociaba a los varones, ¿no? ¿Las mujeres se masturban? Por supuesto. Y las invito a que lo hagan. Sí. No, bien. Sí. Claro, no, ya sé. Pero bueno, no se habla. Me puse no con se los hablaba, ojos.
no se hablaba, no se hablaba. He llegado a escuchar atrocidades como que le han dicho a amigos míos, tipo, si te masturbás te van a salir pelos en las manos. O sea, cosas terribles, mitos que traumaban. Bueno, esto, el miedo, ¿no? El miedo. La maldad, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué querés condicionar, influir en algo que no te enterás, que no lo va a hacer frente tuyo? Es como un nivel de perversión. Tal Otra cual. cosa me parece muy... Están cambiando las crianzas hoy en día, ¿eh? Está cambiando mucho. Yo lo veo bastante, por suerte, y lo festejo. Hay mayor diálogo, hay mayor apertura. Por supuesto que uno cuando dice mastúrbense es en la intimidad y en los cuidados que uno tiene que tener, el respeto por otro, ¿no? En una convivencia, sobre todo cuando hablamos de adolescentes y demás, pero siempre visto como algo necesario, como parte de la salud, como parte del crecimiento y del descubrimiento, pero durante muchos años no se vivió así. De hecho, lo padecimos, ¿no? El tema de esta educación, a mí y hablaste de estructurar, ¿no? Y a mí me pasó de que me di cuenta cómo fui programado, cómo me metieron ideas de cómo tratar a una mujer, cómo pensar a una mujer. Y eso es muy importante en la educación ahora, de no pasarse tampoco, porque lo veo, tengo un hijo de 26 y lo vi mientras en la secundaria, que yo aprendí mucho, y vos también mencionaste que estás aprendiendo de tus pacientes, o aprendiendo de tus hijos o hijas. Uno va aprendiendo y me encanta cómo mucho más abierto y pueden hablar más naturalmente, cosas que yo no podía hablar con mis padres, ¿no? Y se me ocurrió hablarlo con mis padres y ellos hablan más abiertamente de esas cosas. Y también la aceptación de diferentes, obviamente las lesbianas, de gays, ahora transgender, todo eso es mucho más aceptado. Y también la no monogamia y ese tipo de cosas, como que hay mucho más aceptación y apertura, y que no hay una forma de llevar una pareja, que todo el mundo tiene que ser de esta manera, que no funcionaba, porque si vos ves las estadísticas, y me imagino que como psicóloga, hay parejas que ya no funcionan, no va más, y no puedes forzarlas de estar juntos, pero otras que podés salvar la relación porque empiezan a comunicar, y esto de hacer estas, ¿cómo se llama?, flaneleo, como que reactivás algo que tenían de antes, y es re lindo eso, ¿no? Se trabaja sobre todo mucho con los adolescentes, ¿no? Esto del respeto por mi propio cuerpo y por el cuerpo del otro, porque claramente están creciendo, desarrollando, e incluso muchas veces no miden, y uno ve los primeros años de secundaria que los varones siguen queriendo comunicarse corporalmente como lo venían haciendo, y eso a las chicas les genera, ¿no?, como cierto rechazo, y entonces es algo que todo el tiempo lo estamos hablando, esto de si no quiere que la alces, no la alces, porque claro, ellos siguen queriendo hablarlas y ellas se incomodan. Las chicas en general desarrollan mucho antes que los varones, entonces ahí también hay una diferencia en todo sentido, en el crecimiento físico, en los gustos, en las formas de pensar. Las mujeres desarrollamos antes, y esto se nota muchísimo en los años de secundaria. Ya último año de primaria, primero de secundaria, se nota mucho, entonces se trabaja muchísimo. Esto tiene que ver con el cuidado y el consentimiento, la aceptación del otro. El otro tiene que aceptar esa forma en la que vos te querés comunicar, y cuando te dicen que no, es no. Y esto en nuestra época no pasaba mucho, ¿no? Era como, bueno, la mujer por ahí callaba más. Las chicas de hoy en día, por suerte, se animan rápidamente a decir esto no me gusta, esto no lo quiero, no me toques, no me agarres, ¿no? Y el varón tiene que respetar eso, así como viceversa, ¿no? Voy a contar una anécdota. Yo estaba en sexto grado y una profesora, nuestra maestra, dijo, bueno, si se suben al colectivo con una minifalda, después no esperen que no les toquen la cola. Sexto grado. El momento me hizo ruido, me quedé como, yo estaba en sexto grado, me quedé como, qué raro esto que dijo, o sea, y nunca más me lo olvidé, y claro, me resonó porque estaba mal lo que estaba diciendo. Y es una edad vulnerable a ese tipo de cosas. Sí, sobre todo si es referente como un profesor, ¿no? O una profesora. Digo, nos dejamos de ser referentes, somos modelos aún sin serlo. En todo, en cómo nos movemos, en cómo hablamos, en lo que decimos, en cómo lo decimos. Digo, nos pasa como padres y pasa a los que trabajamos en el ámbito educativo como educadores también. Somos modelos, entonces hay que tener mucho cuidado en qué se dice, en cómo se dice. Bueno, por suerte hoy en día se tiene mucho más cuidado que antes. Que sí, me ha pasado de escuchar cosas terribles o profesores que han dicho cosas atroces. Sí. Bueno, voy a confesar una cosa de cuando era chico, cómo pensaba cuando era chico, ¿no? A los 15, 16 años, si una chica se vestía toda sexy, bueno, un poquito más grande, por 18, 20, se vestía toda sexy, ¿no? Y yo le empezaba a hablar, yo como hombre pensaba que se vestía sexy para que yo
la toque o para que, viste, como que tenía que entregar. Esa era, ¿cómo hacer para que los chicos no piensen más de esa manera? Yo ahora, obviamente, ya uno aprende, pero si lo haces al revés, si una mujer es muy agresiva y te encara y vos no querés que te encare, vos decís, pará, o sea, de esa forma puedes enseñar que el tipo se dé cuenta, que un chico se dé cuenta. No, las mujeres no están para tu placer y para tu satisfacción, no es. Y ponete del lado de la mujer. Es abuso, sí, es un abuso. Sí. Exacto, sí. Y hoy en día, por suerte, se trabaja, se deconstruyó mucho, pero eso tiene que ver con el lugar que ocupó la mujer durante muchos años, ¿no? De objeto, básicamente. Esto, de responder a las necesidades del hombre. Cuando en realidad tenemos nuestras propias, las tuvimos siempre, pero durante muchos años se nos fueron negadas, básicamente. Entonces sí, yo veo hoy en día igual, esto ha cambiado muchísimo, se deconstruyó un montón. Yo creo mucho a base de la ley y en algunas cosas en las que las redes fueron sumando positivamente, porque hay otras en las que restan, pero en otras suman positivamente y en gran medida tiene que ver con esto, ¿no? Con entender el respeto, básicamente. Es una construcción. Fue una construcción que por suerte se fue deconstruyendo, sí, pero tiene que ver con eso. Yo creo que por ahí antes estaba muy naturalizado esto, por eso uno lo entiende como impulsos, pero en realidad, si bien los impulsos están y los tenemos, tanto mujeres como tiene que ver con una habilitación que se daba desde la cultura, desde la sociedad, de que eso se podía. En realidad no, nunca tendría que haber existido, pero bueno, por su día esto se visibilizó, se dejó de naturalizar y bueno. Algo de esto de, también, bueno, es otro debate, pero que alguien pueda ir y comprar sexo, ¿no? Como, bueno, son debates, porque es la profesión más vieja del mundo, y se sabe, y va a seguir existiendo, pero bueno, desde el lugar se instaló eso, y como esto de a los 13 años debutar con como unas cosas horribles que son súper violentas, que tienen que ver con todo esto cultural que estamos charlando. En una nota más, Naif, si no hay sexo, se terminó el amor. ¿Qué pensás de esa afirmación? No. Las parejas eso, bueno, sí, a ver, ¿cuántas veces por semana? Y hay como un termómetro con eso. Sí, yo creo que eso depende de cada pareja en cuanto a frecuencia, duración y eso. No creo que porque no haya sexo ya haya terminado el amor, no. Creo sí que en la convivencia y muchos años y suele traer aparejado eso, la falta de deseo, ¿no? Pero como decíamos antes, es algo que se puede trabajar. Bueno, estuvimos charlando un poco de los estereotipos. ¿Conoces otros estereotipos sobre la sexología? Yo creo que es como mala información, ¿no? O desinformación de qué hace un sexólogo. Y lo asocian únicamente, bueno, nos ha pasado, yo trabajo mucho con una colega, licenciada Victoria Manzano. Tenemos un Instagram que se llama Sexólogas a Medida, y bueno, nos pasaba que llegaban consultas serias o profesionales, ¿no? Como realmente motivos de consulta, y nos llegaban mensajes en general de hombres con cosas, ¿no? De esto, de ay, sos sexóloga, completamente desdibujado de la profesión, ¿no? O con eso. Si supieran que trabajamos con disfunciones y que no tiene nada que ver con las 100 posiciones del Kama Sutra, o sea, nada que ver. Pero un poco es eso a lo que se asocia, ¿no? ¿O qué otras anécdotas o recuerdos curiosos tenés en tu práctica como sexóloga? Hay casos por ahí de curioso o grave, diría, que no nos tocó a nosotras en consultorio, pero sí en el Hospital de Clínicas, que es donde está el doctor K y Lucía Báez. Hay un centro de atención ahí de sexología en el hospital que funciona de mil maravillas hace muchos años. El caso de priapismo, ¿sí? Que es donde el pene queda erecto durante horas sin poder volver a su forma natural laxa. En este caso había sido por consumo de cocaína. El hombre había estado muchas horas en esa situación y bueno, llegó a tener necrosis en el pene y bueno, llegó a la amputación. Hay muchos casos así que no llegan a la amputación porque recurren antes a la guardia, pero en general cuando se llega a un caso de priapismo, que en muy pocos casos suele ser isquémico, o sea, también puede tener que ver con la parte neuronal, en la mayoría tiene que ver con consumo de cocaína. Después queda como secuela, digamos, una disfunción eréctil. Sí he tenido en consulta un caso de disfunción eréctil y un poco indagando en este interrogatorio, lo que se terminó descubriendo es que
había tenido priapismo, había consumido cocaína de joven y como secuela había quedado, una disfunción eréctil. Sí, por ejemplo, también en consulta el BDSM, que tiene que ver con el sadomasoquismo y la esclavitud y demás, siente que lo único que lo excita tiene que ver con eso y hay un super yo, una moral muy grande que le impide llevarlo a la práctica. Entonces, se ve como que no puede lograr el placer, si bien sabe por dónde viene su placer, no lo puede concretar. Entonces, ahí eso termina afectando inevitablemente a su vida anímica, social. Trabajar por los dos lados, o sea, por un lado, pregunto, ¿no? Por un lado, que se lo permita, esa práctica que se la permita, y por otro lado, que pueda conectar con otras prácticas también, ¿no? Me imagino. Sí. Lo que pasa es que no hay excitación, sino es a través de esas prácticas por ahora, pero es ahí, es poder encontrar el camino, ¿no? De ir descubriendo nuevas. No, es parte también de lo que sería una terapia psicológica, el ver por qué el placer está asociado a eso, ¿no? Que seguramente ahí haya algo por resolver. ¿Y qué es lo que más te gusta de esta profesión? La ayuda. Cuando el paciente logra fiar esa dificultad y puede lograr el placer y superar eso es súper gratificante. Así concluye este episodio. No te olvides de darnos like y suscribirte al canal para más episodios de Animate. Hasta la próxima.